Bueno, 16:54 seguimos en conste en acta, siguiendo la actividad laboral, la actividad sindical, todas estas cuestiones que tienen que ver con la clase trabajadora. Por estos días, candente la cosa, decíamos en el primer bloque, en la provincia de Misiones, principalmente por el conflicto del sector policial o de un sector de la policía de Misiones, junto a un sector del servicio penitenciario también que depende de la provincia. Cada vez que hay un conflicto de esta naturaleza, como ha existido aquí un autoacuartelamiento en 2012, también recuerdo en Córdoba, provincia de Buenos Aires en pandemia, bueno, siempre aparece de algún modo la discusión en torno a la posibilidad o el derecho de sindicalización de los policías, del personal policial o de las fuerzas de seguridad. Esta es una discusión que no se da solamente en Argentina, sino en la mayoría de los países de Latinoamérica, donde no existen justamente sindicatos policiales. Son pocos los países realmente del mundo que tienen sindicalizados al sector policial, entre ellos, bueno, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, países de la Unión Europea. En Uruguay hay una experiencia sindical con policías. Me parece que es la única en Latinoamérica, ya que en Brasil existe un reconocimiento gremial para su policía, únicamente para la Policía Federal. Y acá en Argentina hay algunos intentos, pero que han llegado incluso en 2017 a la Corte Suprema de Justicia, que resolvió en ese año que la policía de Buenos Aires, que había hecho un intento a través de un grupo de policías de conformar una organización gremial, no tiene derecho a la actividad sindical. Eso es una de las últimas jurisprudencias que existen en el máximo tribunal, si se quiere. Esta semana, ante los hechos de público conocimiento, el portal universidadesnea.com.ar, un portal que se especializa en educación superior, publica un informe titulado justamente Sindicalización policial, aportes académicos a una discusión recurrente, donde, bueno, plantean justamente esta discusión y hacen mención a un par de investigaciones y ensayos surgidos justamente en el seno de universidades argentinas al respecto de este debate acerca de la sindicalización, ¿no? Voy a mencionar, por ejemplo, lo que señalaba el abogado Felipe Coronel, que es autor de un trabajo de graduación de la carrera de abogacía de la Universidad Siglo XXI, que se titula justamente Derecho a la sindicalización de la Policía de Buenos Aires, y que aborda esa experiencia que decíamos terminó en 2017 en la Corte Suprema de Justicia, rechazándole la Corte el derecho a la sindicalización. Dice Coronel: el derecho a sindicalizarse actualmente no existe para el personal policial dentro del territorio nacional, y cada intento de formación sindical policial no logró eco favorable en los estrados jurisdiccionales, aunque las decisiones de los magistrados no fueron unánimes. Para todo trabajador, este derecho está reconocido por la Constitución Nacional y por organismos internacionales, y en algunos países de la región las fuerzas policiales cuentan con sindicato. Dice parte de esta investigación, que tiene determinada mirada entre varias, ¿no? Es un tema controversial. Sí, exactamente. Estaba bloqueado mi micrófono, por eso hablaba y no me escuchaba. Sí, efectivamente. De hecho, me puse a leer también esta discusión que viene desde hace años ya, porque me llama la atención una cuestión que hace pocos días me puse a debatir con colegas acá. La cuestión de si un policía tiene derecho o no, por si se trata de una persona civil o no. Esta correspondencia entre los civiles pueden sindicalizarse, pueden agremiarse, pueden debatir y discutir y plantear esta cuestión, más allá de que también pertenecen muchos de estos trabajadores al Estado, docentes, médicos, administradores, porque ¿qué pasa con la cuestión de la seguridad? Este era un debate que yo en otro momento también tenía con abogados, porque el planteamiento del límite de lo civil. El policía es una persona que generalmente tiene un cierto entrenamiento para trabajar con la seguridad, para trabajar con armas, con defensa propia y con defensa, digamos, de una situación, una circunstancia
que también tiene un perfil en particular, que esto también lo debatía a veces con colegas que eran, digamos, otros psicólogos que también me planteaban esto de cómo armar un perfil, sobre todo cuando comienzan a trabajar los psicólogos en las fuerzas, para hacer esta cuestión de selección de personal, quienes están aptos para ingresar a trabajar no solamente en cuanto a los ámbitos militares, sino también en cuanto a la policía, oficiales, a otro tipo digamos, de entidades que, bueno, que tiene que ver con prefectura, bueno, las diferentes variantes que tienen dentro de las fuerzas, e incluso si este perfil se mantiene dentro de lo que es un trabajo de seguridad privada, porque también hay algo de esto que tiene que permanecer, algo esto que se tiene que determinar a priori para que una persona pueda o no ingresar a trabajar en estos lugares, que es, por sobre todas las cosas, aceptar órdenes, aceptar que aquello que se le demanda es un mandamiento que lo debe cumplir como parte de su obligación y parte de su trabajo. Y que de no cumplirlo, esto implica cierta rebeldía, digamos, cierto problema que implica no solamente que pueda llegar a ser dado de baja dentro de su trabajo, sino también hasta inclusive inculpado de un tipo de acción que hasta puede llegar a caer preso, en definitiva. Que esto también es algo que se estuvo discutiendo en cuanto a si estas personas que están reclamando infantería, policía, prefectura, bueno, todos los grupos que se sumaron, guardaparques también, si van a recibir algún tipo de apercibimiento por lo que están haciendo. Pero, digamos, ¿por qué planteo todo esto? Porque siguen siendo trabajadores del Estado, siguen siendo personas que tienen derecho a reclamar. ¿Por qué? Porque en un país ideal, en una Narnia X, las cosas se dan de una manera ordenada, concreta, donde cada una de estas personas que trabajan reciben un sueldo digno para vivir, para mínimamente digamos, ocuparse de sus gastos personales, pero también para vivir y disfrutar de ese dinero que ganan, porque sigue siendo un trabajo y siguen teniendo derecho, todos los derechos que están dentro de la Constitución. Pueden tomarse sus vacaciones, pueden descansar, utilizar el dinero, ese excedente, más allá de los gastos normales de las necesidades, para disfrutarlo y utilizarlo como lo necesiten, como lo quieran. Pero ¿qué pasa en esta situación en donde está todo absolutamente desbordado? Está todo fuera de lugar, donde hay un cierto desquicio de parte de un representante que traspasó los límites de lo que se pueda considerar dentro de un cierto ordenamiento, dentro de una realidad? Porque hay que decirlo, realmente un presidente que no sea noticia de lo que está pasando al país, del daño que está causando al Estado, del daño que causa a las personas, puede tener un poquito más, un poquito menos de lejanía con las realidades. Pero vimos en las últimas horas una persona que se puso a cantar en un show personal, como si no pasara nada malo. Haciendo un show, cantando, con un montón de personas disfrazadas yendo a este show para vender un libro, yendo a un país extraño, causando problemas internacionales diplomáticos. Entonces, si uno se retrotrae de todo esto nuevamente a la realidad del día a día de las fuerzas de seguridad, al estar todo desquiciado por fuera, por dentro obviamente que también se mantiene este desquicio. ¿Cómo puede vivir? Perdón. Sí, un poquito de yerba. Voy a tomar agua y ahora voy a seguir hablando. Sí, es controversial y hay miradas, volviendo al informe sobre sindicalización de las fuerzas policiales que publicaba Universidad de NEA. Hay posturas encontradas por lo menos desde la investigación académica, ¿no? Voy a citar ahora a Mateo Pérez Esquivel. Es abogado y es el nieto justamente del Premio Nobel de la Paz, y realizó una investigación también en el marco de la Universidad de Buenos Aires, donde señala que es necesario derribar una serie de prejuicios, estigmas y generalizaciones y seguir el camino de las democracias consolidadas que apuntan a fortalecer el bienestar del personal como herramienta clave para mejorar la calidad del servicio prestado y consecuentemente revertir la inseguridad. Plantea en un texto que se llama Derecho a la sindicalización de las fuerzas de seguridad policiales y agentes de inteligencia, avances
o retrocesos para la democracia, dice Mateo Pérez Esquivel, que es abogado, pero también encontrás voces que son más cautas. Por ejemplo, el secretario académico de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires también cita en realidad a la Organización Internacional del Trabajo, que dice, ya en los convenios 87 y 98 sobre la libertad sindical, se señala que permite a los estados formular reservas en torno a los derechos sindicales de las Fuerzas Armadas y de la policía. Es decir, cada estado puede analizar los pedidos que recibe por parte de sus fuerzas policiales y seguridad para brindar el derecho de la organización sindical. Esto según la Organización Internacional del Trabajo, que tiene un rango, por ejemplo, menor que una Corte Suprema de Justicia, obviamente. Pero dice el secretario académico Luis Roa, es controvertido si los policías pueden constituir sus organizaciones sindicales, pese a que la Corte, en una causa iniciada por el Sindicato Policial Buenos Aires, ha dicho que no están habilitados a hacerlo. Pero lo que me parece sumamente riesgoso, dice Roa, es reconocer el derecho a realizar medidas de fuerza a un colectivo que tiene el monopolio de la fuerza pública. Ahí están las dos miradas al respecto de este tema que, insisto, me parece una discusión muy válida, porque si uno piensa, por ejemplo, en el actual conflicto policial que están sosteniendo aquí en la provincia de Misiones, no hay ninguna organización, no hay ninguna forma jurídica detrás de todo eso. No hay, no existen, si bien, por ejemplo, Ramón Amarilla y otras 14 personas se adjudican ser delegados, es el nombre que le dan a esa representación, digamos, jurídicamente, al no existir sindicato, no tiene ninguna validez. O, por ejemplo, cuando el Estado dice, el gobierno provincial dice, le vamos a cobrar a los que los que están protestando. Claro. Haciendo mención a que al protocolo antipiquete, pero el protocolo antipiquete, en su presentación, lo que plantea es emitir esa factura a los sindicatos, a las organizaciones sociales o a algún tipo de representación jurídica. ¿A quién le van a mandar esa factura? Va a terminar volviendo a la propia policía, la va a terminar pagando el propio Estado, porque es la única organización aglutinante que tienen los policías que reclaman. Entonces, claro, porque es este juego de si normalmente la policía o las fuerzas de seguridad tienen que tener esta función de impedir que pase a mayores cualquier tipo de reclamo sindical, si son ellos los que están encargados, ¿quiénes los van a detener a ellos en el caso de estar ellos haciendo un reclamo, que es lo que estamos viviendo ahora? Bueno, como acá está diferenciado esto de, bueno, la policía de la provincia, la policía de Misiones, la policía federal, prefectura, gendarmería, el rango militar que ya está, digamos, en otro espacio, pero cuya función en realidad es defender las fronteras hacia afuera, de las fronteras que limitan el país con otros países. Entonces tampoco no deben cumplir, porque es gendarmería que tiene que ocuparse de los límites del país, se ocupan de reprimir o venir a hacer cierta contención, entre comillas, o represión dentro digamos, es muy desquiciante todo, porque vos decís, son laburantes, sí, tienen derechos y son laburantes, tienen derecho a reclamar una vida digna. Ahora, forman parte de las fuerzas de seguridad que deben estar en estos lugares, ocupan dos lugares al mismo tiempo. Habría que pensar cuáles son realmente los riesgos, porque lo que se plantea es que, lo dijo Patricia Bullrich el otro día, los policías no tienen derecho a hacer huelgas, a hacer paros, sin embargo los hacen igual, digamos, cada vez que lo necesitan. Entonces, y ahí aparece la ausencia de canales de representación gremial como un obstáculo para la conducción política, para poder dar ese diálogo salarial o del motivo que fuera. Yo creo que hay gente que plantea que la posibilidad de la sindicalización para la policía traería incluso una mayor democratización a las fuerzas, a las cuales muchas veces vemos les falta en muchos aspectos un grado de democratización, que la sindicalización pudiera quizás, no lo sabemos porque es contrafáctico, pero pudiera, digamos, implementar un mayor contralor, por ejemplo, para casos de violencia institucional, pudiera fomentar un mayor grado de formación, en fin, pudiera justamente democratizar las fuerzas sindicales. Entonces, cuando yo escucho estos planteos, digo, bueno, esto me parece aceptable, habría que ver cómo vienen siendo las experiencias en los países sindicalizados, pero cuando se habla de riesgos,
realmente es donde no encuentro demasiados argumentos para el riesgo de que la policía pueda constituir su organización sindical, porque realmente las medidas de fuerza, y está a la luz acá en la ciudad de Posadas estos días, las llevan adelante del mismo modo, digamos, solamente que sin ningún tipo de paraguas gremial. Entonces me parece un debate válido, por lo menos me parece que si uno se pone a pensar un poquito en la historia del sindicalismo, sí es cierto que genera como cierto resquemor por una cuestión de que algo cuando se institucionaliza, se burocratiza de una manera tal que tiende a caer en una suerte de fuerza política que se estanca, que se adormece, que se naturaliza y que termina yendo en contra de aquellos verdaderos principios con los que fue fundado, que esto fue lo que se criticó en su momento a esta parte, digamos, del sindicalismo, que la que muchos periodistas lo llaman como los gordos sindicalistas, que se apoltronaron en un espacio en donde estas negociaciones con el gobierno constante o con el gobierno de turno, con los gobiernos de turno, generaron como algo que vos decís, bueno, pero ¿realmente está defendiendo a los trabajadores o está haciendo una suerte de interacción que en realidad termina favoreciendo a los políticos o a los empresarios? O sea, se transformaron como en una fuerza que terminó como digamos, como de anclar ciertas respuestas que eran necesarias de parte de ciertos trabajadores. Entonces, eso es como que uno, si lo tiene que pensar, bueno, si esto mismo pasa dentro de un sindicalismo o dentro del gremio de la policía, es como que uno se puede agarrar la cabeza y decir, ahora viene la corrupción dentro del sindicato de la policía, digamos, pensándolo negativamente. Pero esa corrupción ya está enquistada dentro de la institución policial de por sí. Exacto. Bueno, a eso quería apuntar, a esa segunda parte. Es un temor que ya... ¿Cómo hacen los policías para reclamar? ¿Por qué la organización gremial traería aún más y no sería una herramienta que pueda ayudar, por el contrario, a democratizar y corregir algunas cosas con las virtudes que tiene, para mí por lo menos, los valores que representa toda organización gremial, más allá de luego cómo se vaya desviando o no un gremio, un sindicato de ese objetivo. Me parece que siempre existen valores fundacionales del sindicalismo que tenderían o deberían tender a corregir a cualquier sector laboral, o por lo menos conducir mejor sus discusiones con interlocutores, en este caso como el Estado o cualquier otra patronal, e incluso con la sociedad, ¿no? Eso te iba a preguntar, digamos, aquí dentro de las empresas privadas es fácil de ubicar cuál es la patronal. Dentro del Estado sabemos también que la patronal es el Estado, pero dentro de las fuerzas, como sabemos que trabajan con una jerarquización, digamos, que va en diferentes grados de autoridades, la patronal acá se desvirtúa, entre comillas, porque puede ser que el problema esté o con los superiores inmediatos o con los superiores en una escala un poquito más arriba, o directamente con el gobierno de la provincia, con el gobierno de la nación, el Estado nacional que ataca, que va, como lo que está pasando acá, que va en contra de los propios intereses de los trabajadores. Cuando observamos lo que ocurre en este conflicto en la práctica, eso está bastante estructurado como con el resto de los sectores, así como el sector salud de los trabajadores sanitarios dialoga, cierra paritarias y condiciones de trabajo y demás con el Ministerio de Salud. La fuerza policial tiene su interlocutor natural, que es el Ministerio de Gobierno. Por eso también es el ministro, en este caso Pérez, quien pone la cara, por así decirlo. El propio jefe de la policía no tiene... Bueno, en estos días puso la gorra esa más que la cara. Sí, además prestándose al circo del comité de crisis y todo eso. Pero más allá de eso, digamos, para no correr el eje de la discusión que es... que gira en torno a la posibilidad o al derecho de sindicalizarse o no, me parece que requiere en la Argentina, no digo solamente en Misiones, de retomar esa discusión, digamos, porque creo que estas situaciones que se han vivido en la provincia se van a seguir replicando en distintos puntos. De hecho, está pasando en Corrientes y en Chaco, y le cuesta mucho al Estado, a los estados en general, a dialogar debidamente o por los canales preexistentes y sellar acuerdos cuando no existe una organización gremial de por medio. Sí, y quería comentar como una última perlita de algo que también me llamó mucho la atención cuando vi esto que pasó ayer a la noche, que tiene que ver con esto de cómo se controla una manifestación de personas que
como decíamos, que son policías, que están preparados para aguantar lo que sea, como dijo Ramón Amarilla, que esos reclamos pacíficos son una cosa. Eso, por ejemplo, yo lo pude observar en el momento que los que trataban de calmar a los que tiraban piedras eran precisamente los policías de civil, digamos, vestidos con su ropa cotidiana, no con la ropa de trabajo. La manera en que se autocalmaron, que calmaron ese ánimo de furia, porque imagínense ustedes que en el momento que les tiran gas pimienta, la bronca de esa gente empezará, o algunos pateaban directamente los escudos de infantería, otros ya fueron a buscar frutas y piedras que encontraban para arrojarles a los policías, y los que empezaron a calmar esto eran precisamente los oficiales de civil. Es decir, bueno, en este caso, en esta situación, no se llevó a peor la situación porque entre sí lograron calmar. Después de hecho, hablaron con los oficiales y se fueron retirando. Uno ve después en otros videos que se fueron retirando los de infantería hacia el costado, siempre con sus escudos, ¿no? Digamos, en reversa fueron. Y los docentes que todavía seguían enojados, ofuscados y demás. Pero digo, en una situación, por ejemplo, en ciudades realmente más violentas, uno piensa en Rosario, uno piensa en Buenos Aires, en Capital, en determinados lugares, en donde no solamente la población es más efusiva, sino también la policía tiene una alta agresividad ya natural, lo que les decía hoy de esta cuestión del perfil propio del policía, que no se digamos que no se tranquiliza solo, sino que va al choque. Imagínense ustedes, en esta situación donde hay gente que ya de por sí tienen una capacidad de violencia más fuerte y además manejan armas, además saben cómo defenderse. Tienen el monopolio de la fuerza. Exacto. Ahí se transforma prácticamente en una guerra civil, de todos contra todos. Yo creo que en estos días eso no se vio porque también muchos decían, algunos de estos docentes tienen hijos policías, o algunos de estos policías tienen una madre docente. Yo lo que insisto, con lo cual se cuidaban un poco. Lo que insisto para dejar como pregunta y para ir cerrando este debate es si todo lo que ocurre hoy en el seno de la policía en cuanto a la violencia institucional, o si uno agarra hace un resumen de los diarios y las noticias, la cantidad de delitos en los que están involucrados policías de todo tipo, desde narcotráfico, hasta violencia de género. Hay una infinidad de situaciones. Lo común que conocemos todos cuando van y la famosa, ¿viste? Vos vas pasando, bueno, para que no te cobren la multa o para que no te saquen. Hay todo el cúmulo y que lo tienen todas las policías del país, diría yo, de Latinoamérica y del mundo. La pregunta que se abre, me parece, es la sindicalización. ¿Vendría a agravar? ¿Por qué agravaría estas situaciones y no las corregiría o no propiciaría encaminarlas de una mejor manera? ¿De qué forma la sindicalización o la posibilidad de acceder al derecho a la sindicalización para los policías actuaría en un sentido de profundizar esos problemas y no de mejorarlos, ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí. Es un tema complejo, pero que bueno, aparece cada vez que se dan estos acuartelamientos, tomas o simples protestas salariales como las que están llevando aquí en Posadas. Entonces, bueno, quiero para cerrar recomendar entonces esta nota: Sindicalización policial, aportes académicos a una discusión recurrente. Está publicado en universidadesnea.com.ar. Sí, que inclusive después cuando subimos este apartado del video en YouTube, lo podemos poner la página también para que puedan entrar directamente. Bueno, vamos al corte y ahora enseguida volvemos.